utilizando, si la probabilidad es mayor a 0.05, nos indica que no hay heteroscedaticidad. Por lo tanto, este modelo, bajo la prueba de White, pasaría a la prueba de White. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en esta versión yo les indicaba que nos daba los estadísticos, que es aquí el número de observaciones por el R cuadrado, y aquí tiene otro estadístico que se distribuye en ambos como una aquí cuadrada con 5 grados de libertad, pero nosotros vamos a utilizar la prueba, el estadístico F, que es el que originalmente utilizaron en la prueba de White. Ahora, en su cuadro que ustedes están construyendo, en la siguiente columna, después de normalidad, ustedes van a poner ahí la prueba de White o heteroscedaticidad White, para indicar qué es lo que van a reportar ahí. Igual van a considerar el estadístico F, ¿sí? F igual a 1.08258, y a un lado, entre paréntesis, van a poner la probabilidad, ¿sí? Punto 405. ¿Sí? En este caso, con la prueba White no hay problemas de heteroscedaticidad, ¿sí? Ahora, van a aplicar ustedes la prueba White para la ecuación 2, 4 y 5 y van a ir cubriendo o llenando las filas correspondientes. Sigue un cierto patrón en el tiempo que puede ser aproximado o explicado por la varianza de periodos anteriores. De tal manera que si hay un impacto o un efecto o una correlación entre los periodos anteriores con el periodo actual, existe entonces evidencia de que la varianza sigue un proceso autorregresivo y va a ir creciendo en el tiempo. La forma de especificar esta prueba también no es muy complicada. Igual, pudiendo considerar un modelo con dos variables o con las variables que tengamos, estimamos el modelo, tomamos la serie de los errores, la serie de los errores se eleva al cuadrado y se obtiene esta regresión auxiliar. Pero en este caso, la varianza o los errores al cuadrado se explica por los errores al cuadrado de un periodo anterior o de la varianza anterior. Si esto es igual a 0, otra vez la varianza es igual a un término constante, por lo tanto no hay heteroscedaticidad. Pero si es diferente de 0, existe un patrón entre la varianza actual y la varianza del periodo anterior que se va a ir reproduciendo a lo largo de la muestra y que nos va a generar un problema de heteroscedaticidad. Ahora, la forma o la prueba también se basa en un estadístico F, por lo tanto la lectura es similar o exactamente igual que la anterior prueba de White, ¿sí? Es decir, planteamos las regiones dependiendo de cómo hemos especificado la prueba. H0, que no hay heteroscedaticidad, y si rechazamos H0 serían problemas de heteroscedaticidad. Y utilizamos también un estadístico F y revisamos su probabilidad. Ahora, solamente aquí hay una observación adicional. Aquí indicamos en la presentación solamente un rezago, pero lo más adecuado y lo que se sugiere en la literatura es que si vamos a utilizar información con datos anuales, se sugiere, para hacer más exigente la prueba, que tengamos dos rezagos. Y esto se conoce como una prueba ARCH de orden 2, porque incluye T-1 y T-2. Pero la lógica o las regiones de la prueba no se modifican, sigue siendo igual. Si estos dos coeficientes o los que fueran
son iguales a 0, indicaría que no hay problemas de heteroscedasticidad. Si alguno de ellos es diferente de 0, se tienen problemas de heteroscedasticidad y se sigue utilizando un estadístico F. La sugerencia a nivel empírico, si ustedes están utilizando información anual, se sugiere utilizar un ARCH de orden 2. Si están utilizando series trimestrales, se sugiere utilizar un ARCH de orden 4. Si ustedes están utilizando series mensuales, se sugiere utilizar un ARCH de orden 6. ¿Sí? De orden 6. Bueno, ustedes dirán, bueno, si son mensuales, ¿por qué no utilizamos 12 o más? Bueno, un principio, en las pruebas se conoce como grados de libertad, el número de observaciones menos el número de parámetros en la prueba. Entre más parámetros tenga el orden del ARCH, se pierden grados de libertad y se pierde potencia en la prueba. Además que el otro argumento es que en frecuencias series de más alta frecuencia, los efectos duran menos tiempo, ¿sí? Es decir, en una frecuencia mensual el impacto puede estar asociado a los primeros meses y es más difícil que se prolongue por más de un año o más de medio año, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar la prueba para las ecuaciones que estamos utilizando, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta prueba, sobre la especificación? Bien, de nueva cuenta vamos a ir a nuestra ecuación 1 y volvemos a ir a la opción de diagnóstico de los residuales y de nueva cuenta a las pruebas de heteroscedasticidad. Y aquí vamos a ubicar en las opciones la opción que dice ARCH. Y los rezagos que vamos a incluir van a ser 2. ¿Sí? Entonces, View, diagnóstico de los residuales, pruebas de heteroscedasticidad. En la ventana de diálogo buscamos el tipo de prueba y vamos a poner ARCH. Y ponemos 2. ¿Sí? Y le dan el botón de aceptar. La lectura es similar a la anterior, es decir, vamos a revisar el estadístico F y la probabilidad. En este caso, si tenemos una probabilidad que sea mayor a 0.05, indicamos que no hay problemas de heteroscedasticidad. En cambio, si la probabilidad, como es en este caso, es menor a 0.05, digamos, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto nos ubicamos en la región en la cual nos indicaría que hay efectos en el tiempo de la varianza de periodos anteriores. Por lo tanto, estaríamos en una situación en la cual tenemos problemas de heteroscedasticidad, ¿sí? Entonces, en este caso no pasa la prueba de heteroscedasticidad, ¿sí? La ecuación 1 bajo la prueba ARCH no pasa, ¿sí? Porque la probabilidad es menor a 0.05. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora, en el cuadro que ustedes están haciendo, en este caso sí se rechaza y por eso tenemos problemas de heteroscedasticidad. Ahora, en este caso van a ustedes agregar otra columna donde van a poner ustedes el ARCH de orden 2, ¿sí? Y obviamente van a reportar el estadístico F y entre paréntesis la probabilidad. ¿Sí? Aquí ya tenemos el resultado para la ecuación 1. Entonces les pediría que realizaran el mismo procedimiento, pero para la ecuación 2. Y después la 3, 4 y 5 para completar la tabla. No las vamos a revisar todas, algunas son para información cuando tenemos sección cruzada, como tipos encuestas, ¿sí? O otro tipo de información. Generalmente se sugiere más bien utilizar en datos con información ya sea anual o trimestral o mensual, pruebas como las de ARCH o las de White.
Así es que en ese sentido vamos a utilizar para validar el modelo estas dos pruebas, ¿no?, de heteroscedasticidad. Ahora, la consideración es que cualquier modelo que nosotros estemos evaluando para confirmar que efectivamente no tenga problemas de heteroscedasticidad, tendría que pasar las dos pruebas, ¿sí?, la de White y la de Arch. ¿Sí? Si en algún caso un modelo no pasa alguna de las pruebas, la conclusión es que tiene problemas de heteroscedasticidad. Tiene que pasar las dos pruebas, ¿sí?, la de White y la de Arch. En este caso, ¿cuántos modelos son los que pasan las dos pruebas? 3. ¿Cuáles serían? El 2, 3, 4, 3 y 4 y 5. ¿Sí? Sí, bueno, si alguien tiene un resultado diferente, bueno, revíselo porque a lo mejor hay algún problema. ¿Sí? Vamos a revisar el otro supuesto. A veces se denomina como de forma funcional o también se denomina como linealidad. ¿Sí? La idea es que nosotros estamos proponiendo un modelo en el cual las variables no existe, o la relación entre las variables es lineal, pero podría haber algún efecto que no estemos contemplando o que de alguna manera pueda estar influyendo en la relación entre las variables. Aquí, solamente para tener una idea intuitiva de lo que estamos haciendo o de lo que queremos mostrar, es qué pasaría si yo a este modelo, sin conocer, sin saber, existe un efecto en el cual la variable x está elevada al cuadrado. Yo originalmente la estoy omitiendo, ¿sí?, no la tengo presente. Entonces podría también, en la literatura se podría observar como un problema de variables omitidas, pero en este caso, ¿qué pasaría si yo no lo considero? Cuando realizo o mido el impacto entre la variable y y la variable x, originalmente estaría considerando solamente el coeficiente beta 1. Pero si existiera un efecto que yo no considero en el modelo, ¿sí?, ese impacto estaría dado por por el coeficiente 2, por este parámetro gamma y por x. Así es que yo estaría en una situación en la cual precisamente no podría identificar patrones no lineales, ¿sí?, entre las variables. Por lo tanto, necesito hacer una prueba para descartar que exista algún efecto adicional en la variable y que genuinamente el modelo presente una forma funcional lineal. La prueba que se utiliza es una prueba denominada también de Ramsey o Reset. Generalmente se conoce como Reset. Tenemos ahí la referencia. Voy a ir aquí cómo se especifica. Básicamente lo que se hace es, vamos a considerar el modelo como el primer paso. Realizamos la estimación del modelo. ¿Sí? Esta presentación todavía no la tienen ahí en sus archivos, pero en el momento del descanso se las vamos a hacer llegar. Y una vez que tenemos la estimación del modelo, ahora aquí lo que vamos a hacer es tomar los valores estimados de y, ¿sí?, dados por los parámetros beta 0 y beta 1 en este caso, y vamos a estimar una regresión auxiliar en la cual vamos a incluir esa variable estimada pero elevada al cuadrado, ¿sí?, que sería este término que se conoce precisamente el componente no lineal. Ahora, si este parámetro alfa 2 fuera igual a 0, ¿sí?, entonces el modelo cumple con la hipótesis de linealidad. Si fuera diferente de 0, no cumple con la hipótesis de linealidad. Igual, la forma de evaluarlo es a través de una prueba F y seguimos criterios muy similares a las pruebas que hemos estado revisando. Igual, vamos a plantear aquí las
regiones. Y lo vamos a dejar aquí igual H0 y le vamos a poner aquí que es lineal y de este lado es no lineal. Y utilizamos también los criterios asociados a la probabilidad. Una probabilidad mayor a 0.05, el modelo es lineal o la forma funcional es lineal. Bien, la forma funcional del modelo es lineal, pero vamos a ponerle así. Vamos a poner el modelo es lineal y ya, para no. Pero una probabilidad menor a 0.05 indicamos también que el modelo es no lineal. Igual utilizamos una distribución F para probar esa hipótesis. Ahora, vamos a hacerlo en el programa. Igual utilizamos la primera ecuación, la ecuación 1. En la ecuación 1, fíjense bien, aquí vamos al icono de View, pero ahora vamos a dirigirnos al menú, a la parte que dice diagnósticos de estabilidad, ¿sí? Stability Diagnostics. Y dentro de este apartado vamos a encontrar este nuevo menú y vamos a buscar la opción que dice Ramsey Reset Test, ¿sí? O prueba de Ramsey. Sí, ahora vamos a ponerle aquí, tenemos esta opción que es Reset 1, vamos a dejarle con 1, van a dejarlo con 1. 1 se refiere a que va a considerar en la regresión, vamos a ponerlo así, o en la prueba que está realizando, la estimación elevada al cuadrado. También podemos especificarlo con un orden mayor. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer reset de orden 2, ¿sí? Se tendría que incluir elevado al cuadrado y elevado al cubo, ¿sí? Pero nosotros vamos a tomar digamos, como estamos evaluando aquí el modelo, es un indicador, una prueba rápida, vamos a tomar el reset 1, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo aquí como el número o el orden del fitted a incorporar como término de la regresión auxiliar. Uno, recuerden que es 1. Bien, nosotros vamos a considerar otra vez el estadístico F. ¿Sí? El estadístico F. Y en este caso, si la probabilidad es mayor a 0.05, decimos o concluimos que el modelo es lineal, ¿sí? O pasa la prueba de linealidad. Si la probabilidad es menor a 0.05, decimos que no pasa la prueba de linealidad, ¿sí? Entonces, en este caso, para la ecuación 1, sí pasa la prueba. La probabilidad es 0.087. Ahora, en este caso, si han visto ustedes, el programa del eViews abajo les muestra la regresión auxiliar que hace en cada prueba. En este caso, para esta prueba en particular, como ven aquí, la prueba está incorporando el estimado de la primera regresión elevado al cuadrado, ¿sí? En la misma ventana de la prueba
lo bajan un poco más y van a observar aquí la variable que está incluyendo, ¿sí? Pero nosotros vamos a tomar en consideración solamente el estadístico F y la probabilidad. Ahora, van a agregar otra vez una columna y le van a poner reset 1, ¿sí? En la tabla que ustedes están haciendo con los resultados, y van a reportar el estadístico F y la probabilidad. Ahora para las ecuaciones 2, 3, 4 y 5 van, ¿sí?, haciendo la misma. ¿Aquí había alguna duda? ¿No? Ah, perfecto. Sí, pero lo vamos a dejar con uno nada más para no. ¿De este lado está todo bien? Sí. ¿Listo? ¿Todas pasaron? Sí. Ah, qué bueno. Bien, el siguiente supuesto que vamos a revisar es el problema de autocorrelación en los errores. Bueno, en este caso vamos a establecer que el supuesto es que no existe relación entre los errores de una observación con respecto a otra observación. En términos, digamos, formales, diríamos que la covarianza entre los términos de error son iguales a 0. Ahora, cuando se presenta este problema, donde la covarianza de los errores es distinta de 0, decimos que el modelo tiene un problema de autocorrelación, ¿sí? En términos estadísticos diríamos que la covarianza es distinta de 0, que significa que el modelo tiene un problema de autocorrelación. La forma en la cual se trata de identificar este problema o visualizar o definir qué significa esto de la autocorrelación es que el error del periodo actual está relacionado, ¿sí?, o correlacionado, o depende o tiene un impacto del error del periodo anterior, ¿sí? Y generalmente se denomina o se especifica de esta manera como un proceso autorregresivo con un parámetro ρ. Ahora, eso va a tener consecuencias sobre el modelo en términos de las propiedades de los estimadores. Pero ¿cómo podemos entender o qué podemos entender como autocorrelación? Es decir, que si hay un shock que reciba el modelo, ese choque inesperado va a hacer que el modelo se separe o más bien que el valor observado se aleje demasiado de lo que predice el modelo. Por lo tanto, se va a observar un error, el cual se va a prolongar por varios periodos y va a tardar en regresar otra vez la serie, o el modelo va a durar bastantes periodos para que retome o para que llegue otra vez al valor de la serie.
Y en ese sentido se dice que hay un patrón que siguen los errores, en lo cual ante un shock se salen o se despegan y tardan varios periodos, ¿sí?, en regresar otra vez a tocar la línea observada. La forma en la cual observamos el patrón de autocorrelación es de esta manera, es decir, con cambios en la trayectoria de los errores que se salen de la banda de desviación estándar, se prolonga esa salida por varios periodos y tarda otra vez en regresar. Entonces, ante un shock o ante un evento inesperado, el modelo no es capaz de ajustar o seguir a la variable observada, sino que siempre se queda, digamos, como atorada o estancada. Y le va a costar trabajo regresar o alcanzar o ajustar en la serie. Ahora, hay también distintas formas en las cuales nosotros podemos identificar si los errores del modelo presentan un patrón de autocorrelación o mantienen una relación en el tiempo. La forma usual que podemos utilizar bajo esta misma idea es a través de lo que se conoce una función de autocorrelación. Vamos a checar aquí. Bueno. Voy a poner aquí, solamente para ilustrar, de manera teórica, los errores que no presentarían un problema de autocorrelación se comportarían de esta manera, es decir, ante un shock o ante un evento inesperado, al siguiente periodo el modelo es capaz de corregir, ¿sí? Se sale solamente en un punto, pero luego regresa. Entonces no hay un patrón en el cual los errores se salgan y tarden periodos para regresar como si fueran ciclos, sino que en realidad son choques, ¿sí?, que recibe y que vuelve a corregir o que es capaz de corregir de manera inmediata. En ese caso, de manera teórica, los errores que no presentarían autocorrelación se verían de esta manera, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar la función de autocorrelación para identificar si en las ecuaciones que estamos utilizando existen problemas de autocorrelación o no. Y ahorita vamos a discutir cómo se construye la función de autocorrelación. Vamos a la ecuación 1. La ecuación 1. Y otra vez vamos al icono de View. Y vamos a diagnóstico de los residuales. Y después vamos al correlograma, a la primera opción. Correlogram. Q Statistics. Entonces, en la ecuación 1, View, Residual Diagnostics y al correlogram. Y aquí les va a aparecer por cuántos periodos quieren observar la gráfica. Como estamos utilizando 30 datos, generalmente siempre se sugiere hasta un 25% de las observaciones. En este caso vamos a utilizar 10, pónganle 10 periodos. 10 periodos para que observemos la gráfica. Pónganle 10. Por omisión el programa siempre les va a dar una cantidad sugerida. Vamos a poner 10 y vamos a dar el botón de aceptar. ¿Sí? Y aquí vamos a ver los ¿sí? Sí. Más o menos se sugiere el 25% de la muestra, ¿sí? Entonces, son como 30 observaciones, creo tenemos. ¿Cuántas? Sí, 30 y tantas. Entonces, para más o menos el 25%, 25 o 30% de la muestra. Ahora, vamos a fijarnos aquí en la columna que dice autocorrelación, que es la función de autocorrelación. Y precisamente
muestra cuál podría ser el patrón de los errores ante un shock que reciban o cómo es la relación en el tiempo. Aquí el programa les muestra la gráfica en barras, los periodos del 1 al 10 que le asignaron y cada vez que se sale de las bandas o de las líneas punteadas indicaría que es distinto de 0. Cuando se ubica dentro de las líneas punteadas indicaría que es 0 o que no hay relación. Ahora, el valor de esta barra que tenemos aquí se reporta en esta otra columna que dice AC, que es el coeficiente de autocorrelación, que es decir, cuánto depende o el impacto que tiene el error del periodo anterior sobre el actual. Y esto lo va prolongando en los 10 periodos. Entonces tenemos aquí el valor y aquí tenemos la gráfica en barras. Entonces aquí me dice que ante un shock el error se sale de su trayectoria inmediatamente y tarda 1, 2, 3, 4 periodos en regresar, pero después 5 o 6 periodos se vuelve a salir. Es decir, no es un patrón en el cual se quede dentro de las líneas punteadas. Si esto sucede, es decir, que las barras se salen de las líneas punteadas, me indicaría que hay un patrón de autocorrelación dentro de los errores. Ahora, ¿cómo puedo comprobar de manera más precisa si efectivamente esto sucede así? Más hacia la derecha tenemos lo que sería el estadístico Q de Lumbox o de Jumbox, que dice Q stat o Q estadístico. Ahora, con base en estos coeficientes se calcula lo que sería el estadístico Q, que también se distribuye como una G cuadrada. Y lo que vamos a tomar como referencia es igual la probabilidad que tenemos en la última columna. Tenemos el estadístico Q y su probabilidad asociada. ¿Qué me está diciendo la probabilidad y el estadístico Q? Voy a poner acá en la pizarra el criterio. Entonces aquí tenemos todos los periodos, ¿sí? Y tenemos el valor del estadístico y tenemos la probabilidad, ¿sí? Ahora, para que en nuestro modelo no presentara problemas de autocorrelación, en la columna de probabilidad, todos los estadísticos Q tendrían que indicar que la probabilidad sería mayor a 0.05. Es decir, que en todos los casos o en todos los periodos, ¿sí?, si la probabilidad es mayor a 0.05, no hay autocorrelación. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que todos los coeficientes de autocorrelación que calcula la función son diferentes de 0. Así es que si hay un impacto ante un shock exógeno que reciba el modelo no va a poder ajustar inmediatamente y ese error se va a ir arrastrando. Si ese desajuste se va a ir arrastrando en los siguientes periodos. Entonces, si hay un error del 1%, y al siguiente periodo tenemos un error de 0.5 más 1% sería 1.5 y así lo vamos a ir arrastrando periodo con periodo. Va a tardar para ajustar. Entonces siempre vamos a tener ese patrón en el modelo. Ahora, en este caso, como ustedes pueden observar, todas las probabilidades que tenemos aquí son menores a 0.05. En consecuencia, tendríamos problemas de autocorrelación. Entonces, si las probabilidades son menores a 0.05, tenemos un problema de autocorrelación. ¿Sí? Sí. Esta última columna da la Probabilidad. probabilidad para, por ejemplo, en la fila 4, tiene la probabilidad de que los errores de hoy estuvieran autocorrelacionados con los de 4. Bueno, lo que pasa es que la función toma en consideración el primer impacto que reciban y no es, digamos,
directamente con el error del periodo 4, sino que ante un shock, ¿en cuántos periodos va a tardar en regresar o anularse? ¿Sí? Aunque sean 10 periodos, no se va a anular ese shock, sino que va a ser permanente, va a persistir ese error en 10 periodos hacia adelante. ¿Sí? O en 10 periodos va a permanecer ese error. ¿Sí? Ahora, no necesariamente tiene, digamos, también se podría entender, digamos, si está correlacionado, está afectado con el error del periodo 4. Pero, digamos, el sentido de la función de autocorrelación sería, ante un shock, cómo se movería en 10 periodos hacia adelante, si permanece dentro de las bandas o se sale, ¿sí?, de las bandas. Entonces, en este caso, Y si, digamos que todas las probabilidades de la última columna fueran mayores a 0,5 menos una, igual puede ser que haya correlación. sí, podríamos pensar que puede haber algún problema, pero ya en ese caso, de manera más específica, puede ser que tengamos lo que se conoce en la literatura como un outlier. Es decir, que dentro de la muestra tengamos algún valor extremo, que un periodo de crisis o una observación que sea atípica, que hizo así en el error, un pico, y después regresó, ¿no? Es decir, que tengamos que el error viene así, de repente hay un choque, regresa así, pero este error es un valor extremo, es más allá de lo que se podría predecir, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos un caso de un valor extremo, también denominado como outlier, y eso puede generar que la función de autocorrelación en algún punto, o en el último punto sobre todo, presente una probabilidad significativa, ¿sí? Eso podría, si en el caso de que todas fueran así, mayores que 0.05 y la última te diera que no es mayor a 0.05, que es 0, lo más probable que pase es que tengas un error como este caso, ¿sí?, con un valor extremo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Eso habría que verificarlo. Si no existe eso, bueno, tendremos que pensar en alguna otra cosa. Ahora, si estamos manejando series de frecuencia mensual o trimestral, también hay factores estacionales que pueden estar afectando la función de autocorrelación, ¿sí? Es decir, que en algún mes hay un pico todos los años o un trimestre, y en ese caso la función de autocorrelación no es, digamos, lo más indicado para medir la autocorrelación. Tendríamos que hacer un proceso sobre la serie, quitarle todo el factor estacional y ya después hacerle este tipo de prueba, ¿sí? No se sugiere para variables que tengan un fuerte componente estacional. Es muy sensible a ese tipo de cosas también, ¿sí? ¿Algo más? Bien, en este caso estaríamos considerando que no pasa la prueba, ¿sí?, que tenemos problemas de autocorrelación. Vamos a hacerlo para la ecuación 2 y vamos a hacer lo siguiente. En el cuadro que ustedes están construyendo, como no vamos a presentar toda la columna de probabilidades, lo que vamos a hacer es presentar una columna, ponerle aquí función de autocorrelación, y aquí ustedes solamente en cada ecuación van a ponerle, vamos a ponerle así, pasa o no pasa, ¿no? Bueno, para hacerlo sencillo, pueden ponerle autocorrelación o no autocorrelación, simplemente vamos a ponerle pasa o no pasa, dependiendo del resultado que tengamos. En la ecuación 0,1 tenemos la conclusión es de que no pasa la prueba, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo para la ecuación 2, para la ecuación 3 y la ecuación 4 y 5. Aquí voy a reportar, bueno, nada más para ilustrar. Recuerden que lo van a hacer con 10. Aquí voy a poner la ecuación 5 para ilustrar. Ahora, esta no es, digamos, esta es una prueba básica para identificar la parte de autocorrelación, aunque no es la prueba más exigente. Vamos a revisar la prueba exigente, que es la que se denomina multiplicadores de Lagrange,
¿sí? Se utiliza de esta manera. Ahora, desarrollando el estadístico, vamos a encontrar que el valor del estadístico Durbin-Watson, vamos a ponerlo así, va a ir en una escala de 2 a 4, Durbin-Watson, y esta escala de 2 a 4 está referido a un valor de ρ, del parámetro ρ, que dijimos hace un momento, en el cual el error estaba relacionado de esta manera, donde el estadístico Durbin-Watson puede tomar valores en una escala de 0 a 4 y que están asociados con los valores de ρ de menos 1 a 1. Cuando el parámetro ρ está en un valor cercano a 0, digamos por esta zona, decimos que no hay autocorrelación. ¿Sí? Por lo tanto, eso indicaría que el estadístico Durbin-Watson tendría que ubicarse alrededor del valor de 2. Para definir estos límites, límite inferior y superior, hacia donde tiene que ubicarse el valor del Durbin-Watson, se utilizan unas tablas dependiendo del número de observaciones que estemos utilizando, del número de variables que estemos considerando, y si la variable dependiente va incorporada o rezagada en el conjunto de variables explicativas, se puede modificar el estadístico Durbin-Watson. Nosotros podemos utilizar las tablas que están construidas para el estadístico Durbin-Watson, o bien tomar un criterio que es más general, ¿sí? Y considerar de manera muy general, ¿sí? Si el estadístico Durbin-Watson puede ubicarse entre 1.5 y 2.5, podríamos considerar que no existe autocorrelación, o no está presente, no hay autocorrelación. Para determinarlo de manera más precisa, tendríamos que utilizar las tablas. Creo que ya les enviaron el archivo de la presentación. Ahí en la presentación tienen de manera más detallada cómo se calcularían los intervalos o los valores inferior y superior para el Durbin-Watson en cada caso. Pero nosotros vamos a utilizar este criterio, que puede ser una buena guía para determinar si existe o no existe autocorrelación. Así es que lo que les voy a pedir ahora, como parte de la tabla que ustedes están armando, vamos a ir a la ecuación 1, EQ gas 01. Voy a regresar aquí a los estadísticos, stats, y ustedes van a observar que del lado derecho, donde se reportan abajo de los criterios de información, ustedes van a tener aquí lo que sería el estadístico Durbin-Watson, ¿sí? Ahora, ese estadístico Durbin-Watson, ese valor, van a agregar ustedes una columna más en cada una de la tabla que ustedes están construyendo. Por ejemplo, para el caso de la ecuación 1, ustedes van a agregar el valor del Durbin-Watson, que en este caso es .539. Durbin-Watson. ¿Sí? Y en este caso, fíjense bien, este valor del Durbin-Watson de .539 no se ubica en este intervalo de 1.5 a 2.5.
Por lo tanto, podemos considerar que sí presenta o tiene problemas de autocorrelación, o podemos decir que no pasa la prueba Durbin-Watson o que tiene problemas de autocorrelación. ¿Sí? Así es que vamos a tomar de cada ecuación de la 1, 2, 3, 4 y 5 los estadísticos Durbin-Watson, los vamos a colocar en esta columna y vamos a tomar como referencia este intervalo de valores de 1.5 a 2.5, y si se ubica en ese intervalo de valores podemos concluir que no hay problemas de autocorrelación. Si está fuera de este intervalo podremos decir que hay problemas de autocorrelación. Les digo que tendríamos que utilizar específicamente los valores en tablas para cada caso, pero es una referencia general, se utiliza para evaluar de manera rápida. Si ustedes ven el reporte de la regresión, ven la tabla, inmediatamente pueden determinar en dónde se ubica, si hay o no hay problemas de autocorrelación. Entonces lo van generando para cada una de las ecuaciones. La estructura de la prueba es la siguiente. Vamos a considerar el modelo de regresión con dos variables o con el número de variables, y una vez que realicemos la estimación vamos a obtener la serie de los errores, y de la serie de los errores vamos a especificar esta regresión auxiliar, en la cual los errores van a estar en función de los errores del periodo anterior y del conjunto de variables que están incorporadas. Aquí hay un error aquí este beta 0 no va, si ahí en las notas o en el archivo le ponen aquí algo que indique que esto no va, porque esto no puede ser dos constantes, entonces esta va fuera. Y la idea es que si este coeficiente es igual a 0, no existe autocorrelación o no hay problemas de autocorrelación en el modelo, pero si llegara a ser distinto de 0, me indicaría que sí hay una relación entre el error del periodo actual con el error del periodo anterior. Así es que hay un patrón en el cual los errores se van acumulando en el tiempo. Por lo tanto, existen problemas de autocorrelación. Y esa sería la especificación de la prueba LM de orden 1. Es muy similar a la prueba ARCH. También podemos hacer de orden 2, siguiendo la misma recomendación para la prueba ARCH, que si son variables anuales, podemos hacerlo con 2 para hacerlo más exigente, y aquí también le corrigen, esto va sin el beta 0. ¿Sí? Y la lógica de la prueba es la misma. Si estos dos coeficientes son iguales a 0, no hay autocorrelación. Si son diferentes de 0, tenemos el problema de autocorrelación. La prueba utiliza un estadístico F para determinar si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Ahora, igual, la lectura de la prueba es con base en la probabilidad del estadístico F. Entonces, si realizamos la prueba LM2 o de orden 2, utilizamos igual el estadístico F y tendríamos igual las regiones, el valor crítico, H0 y el rechazo de H0. ¿Sí? En el caso de H0 no hay autocorrelación. En el otro caso tendríamos el problema de la autocorrelación. Pero podemos utilizar igual el criterio de la probabilidad. Si la probabilidad es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y tenemos el problema de autocorrelación. Pero si la probabilidad es mayor a 0.05,
no rechazamos la hipótesis nula y no hay problemas de autocorrelación, perdón. Vamos de nueva cuenta a nuestra ecuación 1, que es la primera que estamos considerando. Otra vez vamos al botón de View, diagnóstico de los residuales. Y vamos a la opción de correlación serial, prueba LM. Y ahí en la ventana de diálogo también le vamos a indicar el número de periodos. Igual, si son series anuales, vamos a utilizar una prueba LM de orden 2, ¿sí? O 2 rezagos para la prueba. Entonces vamos a esta opción, abrimos la ventana de diálogo y le ponemos aquí 2. Bueno, creo que ya lo da por omisión. Le damos el botón de aceptar. Y en este caso vamos a tomar el estadístico F y la probabilidad. Entonces ahora, en la columna que ustedes están considerando, van a agregar, en la tabla que están considerando, van a agregar otra columna y le van a poner LM2 y van a indicar aquí el estadístico F, que en este caso para la primera ecuación sería este 13.346 y entre paréntesis van a poner la probabilidad, que en este caso sería 0.00. Bueno, ya. De acuerdo a las zonas de rechazo y no rechazo, la probabilidad en este caso es menor a 0.05. En consecuencia, esta primera ecuación tiene problemas de autocorrelación o presenta autocorrelación. ¿Sí? Entonces tenemos en esta problemas de autocorrelación. Lo ideal es que para cada modelo, las 3 pruebas que estamos proponiendo, que sea la de función de autocorrelación, la Durbin-Watson y la LM, deberían de pasar, ¿sí? Las 3 deberían de pasar para tener una certeza de que efectivamente el modelo no tiene problemas de autocorrelación. Así que lo que les pediría ahora es que agregaran el resultado para las otras ecuaciones. ¿Sí? Es decir, otra vez a View, diagnóstico de los residuales y prueba LM de autocorrelación y de orden 2. Estable o que los parámetros no se modifican en el tiempo o en la muestra. En el caso en el cual esa línea de la suma acumulada de los errores salga de esas bandas, indicaría que hay cambio en el valor de los parámetros o bien que hay, o también podemos decir que hay un problema de cambio estructural en el modelo. Es decir, que los parámetros se pueden modificar a lo largo de la muestra y no sería conveniente utilizar ese modelo para fines de pronóstico o definir alguna como instrumento de política, porque los parámetros estarían cambiando si vamos modificando el tamaño de la muestra. En ese caso, tendríamos un problema de cambio estructural. La forma de visualizarlo es a través de esa gráfica. Es bastante sencillo. Regresamos otra vez a nuestra ecuación 1, que es la que hemos venido manejando.
vamos al icono de View, vamos a la opción que es diagnóstico, estabilidad, Stability Diagnostics, y vamos a la opción que dice Recursive Estimate, ¿sí? O estimación recursiva. Entonces vamos View, estamos en la ecuación 1, View, diagnóstico de estabilidad, y vamos a la estimación recursiva. Ahora, aquí en este menú, en esta ventana de diálogo, nos presentan las diferentes gráficas que puede generar el programa para probar la estabilidad. Nosotros vamos a tomar esta segunda opción que dice QSUM o prueba QSUM, ¿sí? Que es la segunda de las opciones que tenemos aquí. Y le vamos a dar el botón de aceptar. Lo que nos presenta aquí el programa en estas líneas punteadas en rojo son el límite superior y el límite inferior para la prueba QSUM, y lo que tenemos aquí en azul es precisamente la suma acumulada de los errores, ¿sí? Si permanece dentro de estas bandas, decimos que el parámetro es estable en los coeficientes, o que el modelo es estable en los parámetros, ¿sí? ¿Sí se entiende esta idea? ¿Sí? Ahora, debido a que estamos utilizando la suma acumulada de los errores, y como ven ustedes aquí, en esta prueba las bandas del límite inferior y superior se van abriendo, ¿sí? Es decir, es más probable que se ubique dentro de las bandas. Por esa razón se utiliza también como referencia una modificación a esta prueba, en la cual se hace la suma acumulada de los errores, se divide por la desviación estándar o se estandariza, ¿sí? Así es que la otra opción es tomar la suma acumulada de los errores y dividirlo por su desviación estándar. Y en este caso estaríamos, o denomina la literatura como QSUM SQR o al cuadrado, ¿sí? Y en este caso el límite inferior y superior son bandas más acotadas, ¿sí? Y que no se van abriendo a lo largo de la muestra. Ahora, aquí mismo en la ventana de la ecuación 1 vamos a View, igual es el mismo ruta de comandos, estabilidad, pruebas de estabilidad, Recursive Estimate, y vamos a la tercera opción que dice QSUM, ¿sí? Al cuadrado, y le damos el botón de aceptar. Y ahora tenemos la suma de los errores acumulados recursivos, pero en este caso las bandas permanecen más estables, no se van abriendo, pero el criterio es el mismo. Si la línea de la suma acumulada de los errores se mantiene dentro de las bandas, podemos concluir que no hay problemas de cambio estructural. Pero si en algún punto de la muestra llegan a salir, en ese caso estaríamos considerando que existe un problema de cambio estructural, ¿sí? ¿Sí se entiende? Ahora, en el cuadro que están construyendo, vamos a agregar dos columnas y vamos a poner aquí QSUM y después otra que diga QSUM al cuadrado o QSUM SQR, vamos a poner así. Y poner la gráfica directamente, solamente vamos a indicar si pasa
¿sí? O no pasa la prueba. Bueno, aquí solamente estoy poniendo como ejemplo, no estoy diciendo que en la ecuación 1 pasa. Podemos poner pasa o no pasa. Ahora, en términos de la conclusión de la prueba para el modelo, tiene que pasar las dos pruebas, QSUM y QSUM al cuadrado. En este caso, diríamos que la ecuación 1 no tiene problemas de cambio estructural, porque pasa la ecuación, la QSUM 1 y QSUM al cuadrado. ¿Sí? Pero para evaluar el modelo tendría que pasar las dos, ¿sí? Las dos gráficas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver la ecuación 2. Ecuación 2. Y vamos a hacer la prueba QSUM. Aplicamos la prueba QSUM. ¿Sí? Aquí en este caso sale de las bandas. Entonces habría evidencia de cambio estructural de esta ecuación. ¿Sí? Y si aplicamos la QSUM al cuadrado en la misma ecuación 2, ¿sí? En este caso sí pasaría QSUM al cuadrado. Pero para que tengamos la certeza de que no tiene problemas de autocorrelación, tiene que pasar las dos pruebas, las dos gráficas, ¿sí? Las dos. Sí, eso anótenlo. ¿Sí? A partir de ese gráfico se puede evaluar la elasticidad. Específicamente para especificación. No, porque en este caso sería solamente de cambio estructural, ¿no? O sea, no tendría, para la parte de varianza, digamos, es más difícil intuirlo que fuera sobre la parte de varianza porque utiliza otra lógica, ¿no? Pero no se utiliza. ¿Sí? ¿Algo más? Entonces, ¿perdón? Tiene que salirse. Sí, rompe. ¿Cuál es la ecuación? La 3. ¿En cuál? QSUM. A ver, vamos a ver. Bueno, el criterio es que salga de la banda. ¿Sí? Bueno, aquí se sale, digamos, hay que verlo con lupa, pero bueno, se sale. Ahora, vamos a... es el mismo caso, fíjense bien, vamos a suponer que en alguna de las pruebas, la que ustedes quieran, vamos a poner aquí, vamos a suponer que la probabilidad fuera 0, vamos a ponerlo aquí, 49. Vamos a poner así, 49, 9. ¿Sí? ¿Ustedes qué dirían si pusiéramos en otro caso? ¿Sí? Si la probabilidad fuera 0.0499, ¿ustedes qué dirían? ¿Que pasa la prueba o no la pasa? ¿O está en la región? ¿O toca nada más en el límite? ¿Sí? Entonces, lo que se sugiere en la literatura cuando se construyen los modelos econométricos es preferir asumir que existen los problemas, ¿sí? a omitirlos, ¿sí? Es decir, si yo me encuentro en la región, puedo decir, en este caso, considero que es más probable que exista un problema de cambio estructural, ¿sí? Que decir, bueno, en realidad como está en el límite y está tocando, digo que pasa la prueba, ¿no? Entonces, lo que se sugiere en la literatura es considerar que los problemas pueden estar presentes, ¿sí? Que hay más probabilidad de que existan los problemas a omitirlos. Por lo tanto,
Si estamos en una situación en la cual la línea de la suma acumulada de los errores toca, ¿sí? O se mueve, aunque no se salga, pero sigue tocando en esta línea, podemos considerar que sí es más probable que exista el problema de cambio estructural. Entonces, es preferible rechazar ese modelo y buscar un modelo. Puedo decir, en este caso, considero que es más probable que exista un problema de cambio estructural, ¿sí? Que decir, bueno, en realidad como está en el límite y está tocando, digo que pasa la prueba, ¿no? Entonces, lo que se sugiere en la literatura es considerar que los problemas pueden estar presentes, ¿sí? Que hay más probabilidad de que existan los problemas a omitirlos. Por lo tanto, si estamos en una situación en la cual la línea de la suma acumulada de los errores toca, ¿sí? O se mueve, aunque no se salga, pero sigue tocando en esta línea, y es más probable que exista el problema de cambio estructural. Entonces, es preferible rechazar ese modelo y buscar un modelo en el cual claramente pase a ambas pruebas, ¿sí? O buscar una especificación donde pase ambas pruebas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora les voy a pedir algo adicional en la tabla que están haciendo. Bueno, con esto estaríamos cerrando la parte de los diagnósticos de las diferentes especificaciones. La idea es que vamos a tener que seleccionar aquel modelo que pase todas las pruebas o aquella especificación que pase todas las pruebas, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que revisen, ¿sí? Y que verifiquen cuál de las ecuaciones es la que pasa todas las pruebas. ¿Cuál es la que se ve mejor? ¿La 5? Ahora, el problema de la 5 es que, como habíamos dicho, es que es la menos intuitiva, ¿sí? O alguien dijo que la 1 pasa, ¿no? Todas las... ¿La 5 es la que pasa todas las pruebas? ¿Sí? Ahora, la 5 también es... la que presenta en términos de los criterios de información, ¿sí? En valor absoluto el más alto, ¿no? Si utilizamos el ACAIC, ¿sí? Es el que tiene la suma de errores al cuadrado más baja, la función de máxima verosimilitud más alta, también tiene más baja el error, la desviación estándar del error en comparación a las otras, y pareciera que ajusta mucho mejor en relación a las otras, ¿sí? Bueno, obviamente la pregunta es, ¿por qué la número 5 pasa a las pruebas y las otras no? ¿Qué es lo que hicimos mal en las primeras 4 para que no pasara a las pruebas? ¿O qué hicimos bien en la número 5 para que pasara todas las pruebas? ¿Qué es o cuál es el truco? ¿Sí? Bueno, en las primeras ecuaciones, la mayoría de las variables, en todos los casos, las estamos incluyendo como se conoce en la literatura como unas series o variables en niveles, ¿sí? Es decir, son series que presentan una tendencia, ya sea que van subiendo o que van bajando. Ahora, en la ecuación 5, todas las variables están en primera diferencia. ¿Sí?
Y en este caso, estamos incluyendo en primera diferencia. Cuando aplicamos una primera diferencia a la serie de tiempo, lo que hacemos es precisamente eliminar la tendencia, cambiar la propiedad de la serie. Entonces, cuando cambio a primera diferencia, voy a poner aquí el 0, los valores positivos y negativos. Generalmente tengo una serie que se mueve en torno a un valor, ¿sí? Ya sea el 0 o muy cercano del 0, por ser una tasa de crecimiento. ¿Sí? Y en la ecuación 5 también incluimos los valores rezagados, ¿sí? Que eran los ajustes que hemos mencionado que pueden tener los agentes, ¿sí? O sea, es la información adicional, ¿sí? Que no tienen los primeros 3 modelos o que pues no las incorporan igual los 3 primeros modelos. Entonces, en primera instancia, parecería que no es mucho lo que cambiamos, pero hay un punto importante que sí modificamos en términos estadísticos o en términos econométricos. Lo que modificamos fue las propiedades de la serie, ¿sí? Las propiedades de la serie en términos de que las primeras series que estamos manejando se denominan como series no estacionarias, porque tienen una tendencia, ¿sí? Van cambiando en el tiempo, su media y su varianza se mueve en el tiempo. Pero cuando aplicamos la primera diferencia sobre las series, cambiamos la propiedad estadística de la serie o en términos del proceso estocástico, y lo que tenemos son series estacionarias. Donde la media y la varianza son más estables a lo largo de la muestra, ¿sí? Aunque es la misma variable, el consumo de gasolina, el nivel de ingreso, los precios relativos, pero hay algo desde el punto de vista teórico que es diferente. Las propiedades estadísticas de las series, o en términos estocásticos, bueno, el proceso que siguen las series. Cuando las manejamos en nivel, su media y su varianza cambian en el tiempo. Cuando las manejamos en primeras diferencias, su media y su varianza permanecen relativamente estables en el tiempo. Y eso cambia completamente los resultados de cualquier modelo econométrico, porque desde el punto de vista estadístico son series diferentes. Estamos tratando de aproximar o utilizar intuitivamente la misma variable para medir la elasticidad-precio, pero desde el punto de vista teórico son variables diferentes, ¿sí? No se comportan igual. No es lo mismo una serie de nivel que una serie en primera diferencia. Y si las incluimos en un modelo, nos van a dar resultados diferentes, ¿sí? Es decir, si todas las series fueran no estacionarias, lo que vamos a obtener, como en las primeras 3 ecuaciones, es que los resultados o la mayor parte de las pruebas no las va a pasar, ¿sí? Porque tienen estas características. Pero cuando incluimos las variables en primeras diferencias, es más probable que pasemos todas las pruebas, ¿sí? Por eso en algunos casos ustedes ven, o en algunas investigaciones o algunos reportes, o cuando se hacen pronósticos, mucha gente utiliza las series en primeras diferencias para hacer pronóstico, ¿sí? De hecho, esta idea es la base de lo que nosotros conocemos como los modelos ARIMA, ¿sí? O que se utilizan para series de tiempo, ¿sí? Donde la I es lo que se conoce como el orden de integración. Sí, eso lo vamos a ver mañana con más detenimiento.
Y es decir, voy a transformar la serie hasta lograr que la serie sea estacionaria. Entonces puedo aplicar una diferencia o puedo aplicar hasta 2 diferencias o 2 veces la diferencia. ¿Para qué? Para que logre una serie que sea estacionaria. Y cuando tengo una serie que es estacionaria, es mucho más fácil construir su modelo o es más fácil obtener su pronóstico. Entonces tengo este problema, que por un lado tengo que revisar cuál puede ser la propiedad estadística de las series, cómo son las series, cómo las voy a incluir en el modelo. Pero por otro lado, si yo voy haciendo transformaciones en las series, yo pierdo la idea intuitiva y la hipótesis inicial que quiero analizar, porque lo que me interesa son las elasticidades de largo y corto plazo. Pero si ya voy incluyendo variables en primeras diferencias o voy transformando las series para obtener un mejor modelo en términos estadísticos, ¿qué es lo que pierdo? El objetivo inicial, ¿sí? ¿Cuánto es la elasticidad precio a corto y largo plazo? ¿En cuánto le va a impactar un aumento de precios al consumo de gasolinas? Entonces tengo que moverme en dos ámbitos, 2 mundos. Entre la parte técnica, que me dice tienes que ser riguroso y que tu modelo tenga que pasar todas las pruebas. Y la otra parte, que es la que uno tiene que presentar a la autoridad, a sus jefes y decirle, mire, el modelo, la elasticidad de corto plazo es tanto y la elasticidad de largo plazo es tanto, y si aumentamos el precio en 10%, en tanto se va a disminuir el consumo de gasolina y tanto vamos a obtener de ingresos fiscales. ¿Sí? Obviamente al jefe no le interesa saber si la serie es estacionaria o no estacionaria o cómo llegaste a ese resultado, ¿no? Pero por otro lado tú tienes que tener todo el respaldo estadístico de que el procedimiento que hiciste es correcto, que cumple con los criterios estadísticos y que puede ser utilizado para proponer medidas de política. Entonces, esto, digamos, no es tan evidente sino hasta que vamos observando cuáles son las características de la serie. ¿Sí se entienden estas ideas? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sí? Sí, la ecuación quinta también incluía, se incluyó un último término, una última ecuación. Término que era como de eficiencia energética por ingreso. Sí, el consumo sobre el ingreso. ¿Eso tiene también algo, o sea, hay alguna razón para meter eso ahí? O Sí. ¿Salió de sombrero? Lo que estoy diciendo es que vamos a ponerlo aquí y eso lo vamos a ir detallando. Estoy diciendo aquí que todas las variables en los primeros 3 modelos son nivel, ¿sí? Son tendencia. Apliqué una primera diferencia aquí para que todas fueran, que dije, estacionarias. Eso lo vamos a ver mañana para determinar qué es estacionario y no estacionario. Pero cuando estoy incluyendo este componente así de L-gas y LY, estoy haciendo esto, el logaritmo de Y. Voy a suponer que esto es igual a una cantidad B, así le voy a poner. Voy a definir de esta manera. ¿Qué estoy diciendo? Que todas estas variables son estacionarias, ¿sí? Porque las hice en primera diferencia. Pero para observar que pasa todas las pruebas, ¿sí? Lo que dice la teoría es que si todas tus variables son estacionarias y recogen toda la información en el tiempo, tú vas a pasar todas las pruebas en el modelo. ¿Eso qué significa? Que esta variable también tiene que ser, ¿qué? ¿Estacionaria o no estacionaria? Tendría que ser estacionaria. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la relación en el tiempo entre el consumo de gasolina y el ingreso, ¿cómo es? Estacionario. ¿Sí? Es decir, que esto se mueve junto en el tiempo, que no cambia. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo que en el largo plazo siempre el consumo de gasolina se va a ajustar, ¿sí? Al nivel de ingreso. Entonces, esto que estoy poniendo aquí también es relevante. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista intuitivo no tendría mucho sentido, pero ¿qué es lo que
se desarrolló en econometría para que tuviera sentido. Lo que hicieron fue encontrar primero una ecuación de largo plazo. ¿Sí? Aquí lo voy a poner igual con los coeficientes que tenemos aquí. Ahora, una primera etapa es encontrar estos valores que generen un error que sea estacionario. Y esa ecuación primero me va a dar las elasticidades de largo plazo o los valores de largo plazo de los coeficientes. Y lo que hicieron es, bueno, ya que lo tengo así, voy a reespecificar este modelo como si fuera un modelo con las variables en primeras diferencias. Bueno, aquí lo voy a poner, no importa ahorita el coeficiente. Van todas las variables en primera diferencia y voy a agregar también como una variable adicional el error, pero el error de un periodo anterior. ¿Sí? Y este error está definido de esta manera. Esto mañana obviamente lo vamos a ver con más detalle, que va a ser, digamos, la sesión que vamos a tener todo el día de mañana para llegar a estos resultados. Entonces ahora, este segundo modelo que tengo aquí es el que vamos a denominar como modelo de corto plazo. ¿Sí? Donde yo primero voy a tener que obtener, ¿sí?, una trayectoria de largo plazo y comprobar que efectivamente es una trayectoria de largo plazo, que los errores sean estacionarios. Y si eso es cierto, entonces ahora me dice la teoría que yo tengo que transformar las series en primera diferencia e incluir, ¿sí?, como parte de esta variable explicativa los errores estimados de la relación de largo plazo. ¿Sí? Y este modelo combina entonces lo que sería las elasticidades de largo plazo y también me daría las elasticidades de corto plazo y me daría cómo ajusta, ¿sí?, el modelo en el tiempo. Ahora, eso es entendiendo cuáles son las propiedades estadísticas de las series. Si mis series iniciales son no estacionarias, tengo que buscar una forma en la cual encontrar una relación de largo plazo, ¿sí?, donde tengo un error que sea estacionario y en la literatura esto indica que las variables cointegran o encontré un vector de cointegración, ¿sí?, o de largo plazo. Si eso es cierto, entonces esto lo puedo representar como un modelo de corto plazo, incluyendo el error en el periodo T-1, que es el que va a indicar, ¿sí?, que tengo esta relación de largo plazo. Va a ser como una guía o como un valor estable en torno al cual se va a mover la serie observada. ¿Sí? Y estas desviaciones que voy a tener aquí, ¿sí?, las voy a capturar por medio de este mecanismo o este término. ¿Sí? Entonces, cada vez que la variable se desvíe de su relación de equilibrio, voy a incorporar esa información en el modelo de corto plazo.
Y en ese sentido, este modelo de corrección de error me va a permitir tener un modelo que cumpla con los criterios estadísticos, que cumpla con la hipótesis teórica y que me permita realizar pronósticos o análisis de sensibilidad de cómo se mueve el consumo de gasolina ante el cambio de alguna de las variables explicativas, ¿sí? Pero eso es a partir de entender primero cuál es la propiedad estadística de la serie, si es estacionaria o no estacionaria. ¿Sí? Si voy a trabajar con series no estacionarias, lo que me conviene es utilizar esta metodología. Si voy a utilizar series estacionarias, puedo utilizar otra metodología, ¿sí? Ahora, el problema es cuando combino, sin saber, series estacionarias con series no estacionarias, y es cuando tengo más problemas para encontrar un buen modelo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entienden estas ideas? Aunque lo vamos a ver con más detalle a partir de la sesión de mañana, pero solamente es para establecer el marco. Es decir, este modelo tiene mejores propiedades estadísticas porque incluye las variables en primeras diferencias con características diferentes y también incluye una relación de equilibrio o de largo plazo que sería establecida por esta relación, ¿sí? Que también tiene que ser estacionaria. Ahora, si se cumplen estas características, entonces yo puedo utilizar ya ese modelo para fines de análisis y de pronóstico. Pero para construir o llegar a este modelo, primero tengo que revisar, obviamente, cuáles serían las características de estacionalidad o las propiedades de estacionalidad. Para eso tengo que aplicar una prueba a cada serie y que esas son las pruebas de raíz unitaria. Después tengo que identificar o generar o encontrar la ecuación de cointegración. Y después especificar o estimar más bien el modelo de corrección de error. Y finalmente aplicar las pruebas. Obviamente para validar el modelo. Y ya que cumplimos con este procedimiento de la metodología, entonces es cuando yo puedo empezar a utilizar el modelo, ¿sí? Pero nosotros empezamos un poco más bien retomando lo que serían las pruebas, porque esas pruebas, digamos, son estándar, lo que tiene que pasar cualquier modelo econométrico, pero la idea es utilizar esta metodología para encontrar un modelo que nos sirva para los fines que es encontrar o medir la sensibilidad de respuesta de los precios, más bien la sensibilidad de respuesta del consumo de gasolina a los precios relativos. La metodología, digamos, es una guía para encontrar el modelo, ¿sí? Es una forma en la cual vamos a tener una mayor probabilidad de encontrar el modelo y de identificar los posibles errores que tengamos en el camino. No es, digamos, con plena certeza de que se aplique siempre en todos los casos, ¿no? Entonces también tenemos que evaluar o utilizar, ser prácticos, en muchos casos dar resultados muy rápido también, ¿no? Y tener o mantener la consistencia en términos estadísticos de lo que se nos está pidiendo, ¿sí? Bien, con respecto a esto, ¿algún comentario? Yo tengo una inquietud. Sí. Nosotros para diseñar un instrumento político estamos interesados en saber cómo se comporta el consumo más en relación con los precios que con el ingreso, ¿sí? En principio sí. Y por eso es que nosotros estamos asumiendo, antes de correr todo el modelo, que el consumo se mueve con una relación estacionaria con el ingreso. Sí. Eso es lo que estamos introduciendo con esa variable. Así es. Ese supuesto. Sí. Ahora, bueno, el punto es porque la idea es que desde el punto de vista teórico, no importa que nosotros realicemos algún cambio o que existan modificaciones en algún año o en algún momento,
lo que me dice la teoría es que a largo plazo el consumo de gasolina siempre se va a ajustar al nivel de ingreso y a los precios relativos. Eso es precisamente es una parte fuerte de lo que es una teoría. Eso se cumple en términos del tiempo. O sea, puede haber otros factores que puedan influir momentáneamente, ¿no? Alguna restricción, alguna política, lo que sea, pero siempre va a responder a esas dos cuestiones, al precio y al nivel de ingreso. O sea, puede haber condiciones de restricción en el mercado y entonces el precio se eleva, ¿no? Pero entonces, de todos modos, la gente responde a los precios y al ingreso. Entonces, puede haber un cambio momentáneo, pero en el tiempo se va a ajustar otra vez a esa relación. Entonces, la idea es de que si es cierto que eso sucede, entonces, efectivamente, yo puedo utilizar como instrumento. ¿Por qué? Porque estos serían los determinantes de largo plazo de esa variable. Entonces, si yo utilizo esta variable y yo encuentro cuáles son los determinantes de largo plazo y efectivamente la relación va de precios hacia el consumo de gasolina, entonces yo lo que puedo hacer es influir sobre esta variable que es precio, utilizarla, ¿para qué? Para modificar la trayectoria de esa variable, porque yo sé que en el largo plazo eso se va a ajustar a ese determinante de largo plazo, ¿sí? Que es el precio. Entonces, si yo puedo usarlo, lo uso precisamente como se dice en la literatura, como un ancla, ¿sí? Como un ancla y lo fijo, ¿sí? No sé, bueno, algunos que han estudiado economía saben que en los bancos centrales el problema principal es la inflación. Y durante muchos años, el principal instrumento para controlar la inflación fue el agregado monetario. Y de hecho en la literatura se conoce que se utiliza el agregado monetario como un ancla nominal de los precios. ¿Por qué? Porque existe esta relación entre precios y cantidad de dinero en la economía. Y yo puedo anclar o fijar el agregado monetario y entonces el nivel de precios se va a ir ajustando a ese nuevo nivel del agregado monetario. Ahora, lo que pasa es que conforme fue avanzando la economía, los medios de pago fueron cambiando, el sistema financiero se fue modificando, la efectividad de esa variable agregado monetario se fue perdiendo, ¿sí? Y es por eso que ahora el mundo utiliza lo que se llama metas de inflación, ¿sí? No utiliza ya agregados monetarios. No es una cuestión tampoco de moda o que sea una cuestión que se les ocurrió a los demás, sino que el hecho es de que ya las anclas nominales no funcionan y se tiene que cambiar de instrumento. En este caso también podemos utilizar los precios, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto vamos a poder seguir utilizando los precios para ajustar o cuánto tendríamos que ajustar los precios para lograr la meta que quisiéramos? Sí, esa es otra de las discusiones, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Seguros? Bien. Miren, vamos a concluir aquí y mañana vamos a empezar a retomar la parte de las características de las series entre estacionarias y no estacionarias y vamos a empezar lo que sería a ver las pruebas de raíz unitaria, ¿sí?